Micrófono, Ramón. No se oye, okay. No se oye. Ahora. Ahora, pues empezaremos invocando el Espíritu Santo, si os parece. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y que gocemos siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues aquí estamos. De todas formas, aunque José ha dicho que la mayoría me conocéis, alguno habrá que no me conoce, pues simplemente como primera presentación deciros que me llamo Ramón Rosselló, los amigos me llaman Ramonet. Se da la paradoja de que yo soy Ramonet y mi hijo es Ramón, pero bueno. Entonces, estoy casado con Elisa Forteza, hermana de Francisco Forteza. Tenemos un hijo y 4 hijas, 7 nietos y bien. Entonces yo pues tuve la suerte de asistir al cursillo en el año 55. Apenas no había cumplido los 15 años, a punto de cumplirlos. Y desde entonces pues os voy a hablar un poco de mi vivencia personal hasta llegar a las primeras conversaciones, de un pequeño repaso en la historia que yo he vivido, hasta llegar a las primeras conversaciones de cada figuera. A veces, cuando me encuentro con algún amigo, algún antiguo amigo, que hace tiempo a lo mejor que no nos vemos, y a veces me pide, Ramón o Ramonet, ¿todavía estás trabajando en cursillos? Y yo siempre contesto que no. Y me dice, no, ¿o has dejado? No, ni lo he dejado porque yo nunca he trabajado en cursillos. Yo he vivido mi cursillo, vivo cursillos, pero no es, para mí nunca ha sido un trabajo cursillos. Naturalmente, a veces hay cosas que se concretan en un trabajo, lógicamente, pero mi presencia, mi asistencia y mi vivencia en cursillos para mí nunca ha sido un trabajo, sino que ha sido una vivencia cordial, bonita, entrañable y que me ha dado, pues mi vida sin cursillos sería muy difícil de entender. Entonces, ¿qué he vivido yo desde mi primer cursillo en el año 55? Primero, en los años 50 se produjo el gran fenómeno de cursillos en Mallorca. Mallorca, que era una sociedad y una iglesia había mucha religiosidad, una sociedad muy cerrada, encerrada en sí misma, había salido de la guerra civil o la guerra incivil, se había producido la Segunda Guerra Mundial, y entonces Mallorca era muy cerrado y en el aspecto religioso, era muy religiosa, con muchas manifestaciones religiosas, tanto multitudinarias como no tanto, semanas de misión, peregrinaciones, todo era religiosidad. Pasear a la Virgen por los pueblos, todo era un conjunto de religiosidad. Y cuando el fenómeno de cursillos fue este salto de la religiosidad a la fe. Y entonces en Mallorca se produjo un boom impresionante, en el sentido de que, al encontrarse personas jóvenes y posteriormente no tan jóvenes con el Señor, pues, y se encontraban con la fe, aquello era otra forma de vivir, era otro enfoque de la vida. No era un cambio en el sistema, sino que era un cambio de sistema. Y entonces esto fue un boom en Mallorca. Como esto ya lo expliqué, me parece otro, no me voy a alargar, pero de hecho pues no se hablaba de otra cosa. En las tertulias, en Mallorca pues tenía Palmas 137.000 habitantes, ahora tiene 400 y pico mil, y Mallorca tiene
pues 700, 800.000, y entonces pues éramos 170.000 habitantes en Mallorca, y todo se sabía, y entonces se comentaba, ¿sabes quién ha ido a cursillos? Fulano de tal, pero si no iba a misa, pues ahora va. Y entonces todo esto se hablaba en la calle y era de todos los días. Todas las noticias de cursillos sabían, se comentaban y se comunicaban. Y entonces esto reventó las costuras de la Iglesia de Mallorca. Se produjeron dos bandos pro cursillos en el clero. En el clero, pues, sobre todo los curas, los sacerdotes más jóvenes eran pro cursillos la mayoría, y los mayores eran contra cursillos, y esto también en el seminario estaban también dividido el seminario en los dos bandos, cursillos y no cursillos, y todo esto pues reventó tanto que vino a Mallorca un obispo con la misión expresa de parar los cursillos y parar con todo. Y el obispo Hervás, que había apoyado y promocionado los cursillos, fue destituido y se le mandó a Ciudad Real, que en aquel momento era una diócesis secundaria, por no decir, era una pequeña diócesis, por tanto era prácticamente un castigo que se le infligía a obispo Hervás. Entonces, ¿qué pasó? Que un nuevo obispo prohibió los cursillos, castigó a todos los sacerdotes que participaban en cursillos, a los que no pudieron marcharse de Mallorca, pues les mandó a pueblecitos pequeños, a misiones subalternas, en fin, castigó prácticamente a todos los sacerdotes que habían participado en cursillos. Algunos fueron muy dolorosos. Los que pudieron y que tenían el apoyo de obispo Hervás, pues se fueron de Mallorca a Ciudad Real la mayoría, y algún otro, pues uno que se hizo pues esto castrense, y pues así podía hacer lo que quería, en fin. ¿Qué pasó pues con esto? Que el centro de los cursillos pasó a Ciudad Real. Pero claro, en Ciudad Real, ¿quiénes eran los cursillistas? Los sacerdotes. Entonces, claro, fueron de Mallorca a hacer el primer cursillo y el segundo, a colaborar, pero en Ciudad Real no había seglares cursillistas, había sacerdotes cursillistas. Y entonces ya nació esta segunda etapa de cursillos, que en este traslado a Ciudad Real, pues entonces ya salió, pues como es natural, desde la perspectiva y desde la visión clerical. Por tanto, y porque claro, los cursillistas eran sacerdotes, seglares no había. Entonces, los seglares que nacieron ahí, pues hubo de gente muy buena y con mucha personalidad, pero el movimiento como tal ya había tomado esta línea más jerárquica, clerical, como queráis llamarle. En Mallorca, pues, ¿qué pasó? Pues que Eduardo castigado, que no podía asistir a nada, y pues intentamos con Eduardo crecer por dentro, ya que no podíamos crecer por fuera, pues crecer por dentro. Esto en los años 50. A partir de los años 60, que fue la gran expansión de cursillos, pero claro, el foco salía de Ciudad Real. Pero Eduardo, en estos años 60, ya iba siendo conocido fuera de Mallorca. En Mallorca y en España prácticamente estaba marginado, estaba ignorado, pero muy valorado a nivel mundial. La gente lo iba conociendo, me invitaban, y entonces empezaron nuevos viajes de Eduardo, y iba siendo valorado a nivel internacional. En 1964 hubo el primer encuentro o primera convivencia de dirigentes nacionales de España. Eduardo no fue invitado, o sea que a nivel nacional a Eduardo se le ignoraba. A nivel de Mallorca estaba por escrito que no podía, tenía prohibición expresa de obispo a meterse en nada. No podía, estaba en vigilancia controlada. Entonces, después de esto, ¿qué pasó? Pues Eduardo, empezaron los viajes de Eduardo. Eduardo iba viajando por el mundo, y en 1966, como todos sabéis, hubo la primera Utreya mundial.
entonces, ahí, que, claro, necesitaron a Eduardo para poder explicar lo que pretendían los cursillos, la finalidad de los cursillos, pero ¿quién podía explicarlo? Y Eduardo, pues, tuvo esta intervención a una reunión de dirigentes en Roma en el año 66, hablando de lo que pretendían los cursillos, la finalidad de los cursillos. Esta Lotería Mundial, como todos sabéis, tuvo un antes y un después, concretamente. Para nosotros de Mallorca, ¿qué representó? Pues el grupo que estuvimos allí, un grupo bastante numeroso, eran tiempos de escasez y era difícil pues tener dinero para hacer el viaje, pero hicimos lo que pudimos entre todos, buscamos la forma más económica y fuimos un grupo importante, 40 y pico de Mallorca. Entonces, para nosotros representó este contacto en la Lotería Mundial, para mí, dos cosas importantes. Una, ver la universalidad del cursillo. Claro, yo había estado pues, en nuestra Roqueta, en Mallorca, en nuestro reducto, en nuestros cursillos domésticos. Y en este tiempo, que en Mallorca, cuando se reiniciaron los cursillos sin Eduardo, los cursillos que habían nacido en Mallorca entre la juventud y que fue tan difícil para Eduardo que admitieran que podía ser heterogéneo, que podía haber hombres casados y jóvenes y que podía ser y todos, y esto no lo conseguía, hasta que como anécdota os contaré que esto los años 50, estoy hablando, antes de la pastoral prohibiendo los cursillos, que la jerarquía, el obispo, el vas y los sacerdotes que estaban en cursillos decían que esto solamente servía para jóvenes, que los hombres casados no podían ir a cursillos porque no era para ellos. Entonces hubo un sacerdote de aquí de Mallorca con bastante prestigio, don Miguel Femenías, que estaba de sacerdote en un pueblo de Mallorca, en Campanet, y este hombre me dijo a Eduardo, Eduardo, tú prepara un cursillo y no digas nada a nadie. Yo voy a aportar un grupo de hombres casados al cursillo de mi pueblo, del pueblo que yo soy el párroco. Yo en el pueblo puedo hacer lo que me parezca bien. Y entonces llevaré un grupo de hombres al cursillo, hacemos el cursillo. Si es un fracaso, nos callamos. Si el cursillo es un éxito, yo personalmente iré a ver a obispo Herbàs y me diré, hemos hecho un cursillo a sus espaldas con hombres casados. El cursillo ha sido un éxito y tal. Y así pasó. Se hizo el cursillo, fue un éxito, como todos, y este sacerdote se fue a obispo Herbàs y le dijo, pues mire, señor obispo, se acabó esto de decir que no es para hombres, también es para hombres. Pero claro, autorizaron hacer cursillos para hombres casados y cursillos para jóvenes. No juntos, no heterogéneo. Eduardo seguía luchando como de cursillo de mujeres. Entonces, se dio la paradoja de que después de la pastoral, cuando se reiniciaron en Mallorca los cursillos bajo las directrices del obispo Enciso, que los había prohibido, entonces le impuso toda una serie de condiciones para reiniciar los cursillos, entre las cuales era que no podían ir chicos solteros, tenían que ser todos hombres casados, todo lo contrario. Y ahí, pues así se escribe la historia. Bien, pues pasamos de este salto a los años 66, la Lotería Mundial. Pues para mí, que representó, y para la mayoría de los mallorquines que estuvimos, pues este contacto con la universalidad de los cursillos, ver que había gente de todo el mundo allí en Roma que estaba entusiasmado con cursillos, que lo vivían, que lo transmitían. Esto fue un shock estupendo y impresionante. También representó esta lotería, aparte, conocer personas de cursillos, ver el papel de Eduardo, ver cómo fuera de Mallorca se le consideraba, se le escuchaba. Esto fue muy bonito. Y esto representó un antes también y un después. Esta botella del 66 con el gran discurso de Pablo VI y tal. Saltamos un poco a los años 70, de los 60, 70. Esta expansión de cursillos que se produjo en los años 60 y con la mentalidad que sabía mucha parte, que sabía desde Ciudad Real, desde el foco de Ciudad Real y después el foco del Secretariado Nacional, controlado por Ciudad Real, por el obispo Enciso, perdón, el obispo Herbàs, don Sebastián Gallá, los bares que formaban parte del Secretariado Nacional también eran de
Ciudad Real, y entonces hubo esta gran expansión de cursillos, y esta expansión fue una expansión muy anárquica. En cada sitio se adaptaban, cada sitio inventaban sus cosas, y el cursillo pues sabía pues de esta manera. En unos sitios se sabía de Reunión de Lupo, otros sitios no, una Guautrella, otros no, otro Guascueva, en fin, esto fue pues este crecimiento pues lógico también, por otra parte, porque no fue una cosa planeada, sino que cada sitio pues era más que había ido a cursillos, por ejemplo, cuando en Oriente la parte esta de Tailandia y Japón y todo esto, que nacieron los cursillos, eran militares estadounidenses que iban destinados allí, habían ido a cursillos, y entonces allí hablaban con un sacerdote y empezaban cursillos. Claro, aquí ya sabían muchas veces con vegetaciones, con cosas. Bien, este crecimiento fue, por tanto, esta expansión muy anárquica. En el año 72, que había todo este Maramagnum en cursillos, se convocaron el tercer encuentro mundial en Mallorca, en el año 72. Y en este encuentro pues se pensó que se tenían que hacer unas ideas fundamentales del movimiento de cursillos para ir centrando y que no hubiera todo este Maramagnum y tal. Yo creo que cumplió en cierta manera una función, no fue lo que hubiéramos deseado, no fue lo que Eduardo hubiera deseado, estas ideas fundamentales, pero por lo menos pues había algo que unificaba de cierta manera y tal. Bueno, esto es lo que se daba en todos estos años. Y esto fue creciendo, yo creo que de esta forma. Sabiendo en muchos sitios, pues vegetaciones, porque en un sitio mandaba el sacerdote o mandaba el obispo, o imponía o dejaba de imponer. Todo esto es la historia, el desarrollo de cursillos sin... Y que los organismos que se fueron creando, pues muchas veces en vez de unificar criterios, en vez de unificar una mentalidad, el criterio y en el carisma, de desarrollar el carisma con su mentalidad y con criterio, entonces en vez de pasar esto, pues ¿qué pasó? Que muchos de los organismos que se fueron creando, los secretariados nacionales y después posteriormente los grupos internacionales, pues se dedicaron mucho a crear normas, a dar normas en vez de criterios, y en vez de profundizar en el carisma fundacional, pues se iban metiendo, pues porque el Papa ha dicho tal cosa, pues vamos, y estando a la moda. Y entonces una moda ya sabéis qué pasa, y después viene otra moda, y entonces se van distorsionando todo esto. Y así llegamos, yo creo que he hecho un pequeño repaso, y como que he venido a hablar de las primeras conversaciones, pues ahí llegamos a las primeras conversaciones de Cava Figuera. Dentro de esta historia y dentro de este Eduardo pues iba viajando, y Eduardo pues veía lo que pasaba en un sitio, lo que pasaba en otro. Eduardo normalmente, yo lo sé porque lo sé, que no se metía nunca ni a meter órdenes, ni a cambiar cosas, sino él exponía la mentalidad, exponía el carisma y daba, hacía, ya lo conocéis todos a Eduardo como era, no tengo que explicarlo yo. Y entonces Eduardo había ido conociendo a personas más inquietas unas que otras, en un sitio, en otro, y entonces en España se había realizado las primeras conversaciones de Madrid, que era un grupo de intelectuales que se habían puesto a conversar y habían sacado todas unas ideas, unas conclusiones, y después también conversaciones no sé dónde, no sé qué. Y entre Chisco y Eduardo, que fue también mucho la preparación, fue obra de Chisco, era Chisco que tuvo esta inquietud, iba compartido con Eduardo, y Eduardo y Chisco pensaron, a ver, ¿qué hacemos para poder tener una reunión con estas personas más inquietas y con más personalidad, y que lo habían más o menos entendido, que los que creía Eduardo que estaban más en la línea del carisma fundacional y tal, y se planearon Chisco y Eduardo las primeras conversaciones, lo que se vino a llamar las primeras conversaciones de Cava Figuera. Se llamaron conversaciones porque se pretendía esto, conversar.
compartir, conversar de ideas, tal, después os explicaré a lo mejor un poco más si puedo, y de cada figuera, porque llevaba, era los 50 años del primer cursillo del año 44 de cada figuera. Esto era el año 1994, por tanto hacía justamente en agosto 50 años de aquel primer cursillo de cada figuera. Por esto se llamaron las conversaciones de cada figuera. Y se realizaron prácticamente los mismos días de agosto que habían sido realizado el primer cursillo de la historia. Yo creo que para situar lo que fueron las primeras conversaciones de cada figuera, os voy a ver la contraportada de la edición de las primeras conversaciones de cada figuera, no todo, pero para situarnos, en agosto de 1994 tuvieron lugar en Mallorca, España, las primeras conversaciones de cada figuera. Un evento en el que participaron 146 delegados de los cursos de cristiandad de 15 países del mundo. En este encuentro internacional fueron desarrolladas por distintos cursillistas. Ya veis que en ningún sitio habla de dirigentes, habla de cursillistas. Por distintos cursillistas, las 10 pistas de despegue. Una decena de conceptos que, bien comprendidos o entendidos con el corazón, acercan al individuo al carisma fundacional de los cursillos de cristiandad, los cimientos del huevo personal, del acercamiento cotidiano hacia Dios. Esto va contraportada de lo que quisieron ser las primeras conversaciones de cada figuera. Por tanto, no, mejor explicado que esto no lo voy a explicar yo. Entonces, fueron invitados, como os decía antes, a estas conversaciones amigos cursillistas de todo el mundo, para, entre amigos, profundizar en las ideas y fundamentos del carisma fundacional. De hecho, 5 de las 10 charlas fueron presentadas por cursillistas que eran de fuera de la isla, que no eran mallorquines. Incluso, tengo que deciros que participaron, bueno, las ponencias, las charlas, las dieron, como les he dicho antes, 5 sacerdotes y 5 seglares, al 50%. Era seglar, pero participaron sacerdotes, y no fue una cosa a espaldas ni tal, sino que fue una reunión entre amigos. Entre estos sacerdotes había uno, incluso un sacerdote que no era cursillista, Francisco Serra Estellés. Estaba el padre Carminati de Italia, don Francisco Suárez de Mallorca, el padre Cascales, español afincado en Austria, Antonio Pérez de Mallorca. O sea, de los 5 sacerdotes había 2 de Mallorca y 3 de fuera de Mallorca. En cuanto a los seglares, Francisco Forteza de Mallorca, Eduardo Bonín de Mallorca, Ramón Armengol de Tarrasa, Toño Puñet de El Salvador y Jesús Valls de Mallorca. Los seglares sí que fueron mayoría los mallorquines. Entonces, esto es en esencia, fueron invitados a estas conversaciones amigos cursillistas de todo el mundo, no que fueran del secretariado, si fueran de grupos de tal, sino cursillistas amigos. De Mallorca prácticamente estuvieron invitados todos los cursillistas de Mallorca. No hubo una selección, invitamos a este, invitamos a otro. Fue una cosa para los mallorquines abierta. De fuera, naturalmente, se invitaron personalmente a estos amigos de Eduardo y de Chisco, sobre todo de Eduardo, algunos también de Chisco, de fuera de Mallorca. Entonces, Eduardo y Francisco Forteza lo planearon y convocaron como un encuentro de amigos. Venimos aquí, también dice en el libro, venimos aquí a haceros amigos de Cristo y amigos de todos los demás. Un encuentro de amigos entre amigos, sin ninguna pretensión institucional, de mandar, de enseñar, de imponer, no tenía ninguna pretensión institucional. Era un grupo, unas charlas, una convivencia de amigos entre amigos. Para profundizar, para hablar del método y las estructuras del cursillo, pensaron, Chisco y Eduardo, que para esto ya existía el cursillo de cursillos,
Por tanto, no hacíamos un cursillo de cursillos para hablar de un método, de varias estructuras, no. Era una reunión de amigos entre amigos para profundizar en el genuino carisma fundacional. Hablando de esto del carisma fundacional, otro día que escuché, bueno, esto que dicen que no existe, algún arzobispo que dice que no hay carisma fundacional, que es carisma original, no sé qué. Bueno, con su pan se lo coma. Pero yo os puedo decir que en el año 72, cuando hubo el encuentro mundial en Mallorca, el obispo Hervás habló del carisma fundacional. Y don Sebastián Gallá, tiene un artículo titulado El carisma fundacional de los cursillos de cristiandad. Y este artículo salió publicado en la revista Testimonio de Caracas en el año 1991. Y dice así: el carisma fundacional de los cursillos de cristiandad. En su introducción dice: no me cabe duda de que el tema es interesante, al menos dentro de cursillos. Ninguno debiera despertar mayor interés. Si llegáramos a delimitar exactamente, sin carta de más ni carta de menos, el contenido de las fronteras de nuestro carisma fundacional, habríamos dado un paso decisivo para captar a fondo el qué, el por qué, el para qué y el para quiénes y hasta el cómo de nuestro caminar. Más claro, agua. Y al final del artículo, que tiene 6 o 7 páginas, conclusión. Solo desde estos presupuestos, de lo que ahí está explicando del carisma fundacional, es decir, desde su carisma fundacional, Cursillos será instrumento suscitado por Dios para anunciar el Evangelio en nuestro tiempo, para que los hombres se conviertan, para que se salven las almas y para que sobre toda la tierra haya paz en la verdad y la caridad. Solo partiendo de estos presupuestos del carisma fundacional. Esto lo decía don Sebastián Gallá. Por tanto, no es exclusivo ni de Eduardo ni tal. Sí que lo hemos defendido, lo hemos intentado vivir. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, estoy en profundizar en el carisma fundacional. Por tanto, este encuentro se realizó amigos entre amigos para profundizar en el genuino carisma fundacional, para conversar y compartir desde la propia experiencia, para poner en común las mejores inquietudes y que fuera lo más heterogéneo posible. Por tanto, una oportunidad de encuentro con uno mismo, con Cristo, con los demás y con el carisma. Esta oportunidad se preparó para que tuviéramos nosotros, los de Mallorca y los de fuera, esta oportunidad de encuentro con uno mismo, con Cristo, con los demás y con el carisma. Las ponencias fueron las pistas de despegue. En esto no voy a entrar en las pistas de despegue, las ponencias, porque me parece que habrá rollos para este tema. Por tanto, yo hago la introducción que me han pedido. Mi vivencia y participación en las conversaciones de Cala Figuera. Yo fui encargado, en continuo contacto con Xisco, de la logística. Fui encargado de la logística de las primeras conversaciones. Constituimos un grupo de trabajo para contactar con la casa, estar en contacto con la casa donde se hacía el cursillo, preparar el material necesario, máquinas de escribir, papel, fotocopiadora, cafetera, agua, etc. Traducción simultánea, porque había personas que no hablaban español. Traducción simultánea. Grabadora para poder grabar todas las ponencias. Fotos, todos los días las fotos que se hacían de los grupos y tal. Yo contacté con un laboratorio. Por la tarde llevábamos los negativos porque, claro, estábamos en la era digital, estábamos en la era analógica. Por tanto, cogíamos los carretes, los llevábamos a Beta Color, que era un laboratorio que ella me había puesto de acuerdo con ellos para que por la noche nos hiciéramos de los negativos, nos sacaran las fotos y al día siguiente ya pudiéramos tener allí en las conversaciones las fotos del día anterior. Entonces, traducción simultánea, grabadora, fotos, grupo de recepción y recogida y traslado del aeropuerto a la casa,
como podéis suponer, en aquel tiempo no había teléfonos móviles celulares ni ordenadores, pues todo se tenía que hacer a mano y se tenía que hacer, y para tener contacto y tener listados de los que asistían y los horarios, pues era mucho más complicado que ahora. Pero todo esto se pudo solucionar con la ayuda del Señor y con la buena voluntad de este grupo de logística que estuvimos trabajando. Mi vivencia personal. Una vez constituidos los grupos, un grupo de amigos, no voy a nombrar quiénes, pero personas con personalidad y con criterio y con mentalidad y que vivían en el cursillo, pues me manifestaron su decepción que habían tenido en la composición, cuando se habían compuesto los grupos y se había puesto en marcha las primeras conversaciones. Estaban decepcionados. ¿Por qué? Porque ellos venían a otra cosa. Ellos venían aquí a hablar de estructuras, a hablar de un método, a hablar de valorizaciones, a hablar de los rollos, a hablar de... Ellos venían a esto, venían a Mallorca, a vacuna, a beber en las fuentes de la primera hora y tal. Entonces, perdón, que me han puesto un chat que no sé qué es. Sí, señor. Sí, señor. Me dicen que Osvaldo ha dicho que era de Caracas. Efectivamente, la revista que os he citado de don Sebastián Gallá era de Caracas. Era la revista Testimonio, editada en Caracas, y era en la de 91. Bien, ahora me he perdido. Estoy en mi vivencia personal. Entonces estos amigos me manifestaron su decepción, porque claro, ellos venían aquí a vacuna a ver cómo era aquello, cómo era otro, cómo era el cursillo, cómo era los 3 días, cómo era la reunión de grupo, cómo era la botella, en fin, venían a esto. Entonces, yo naturalmente les escuché, les dije lo que pude, pero yo no estaba preparado para ello, pero se lo comenté a Chisco para que hablara con ellos, y entonces, una vez que se puso en marcha las conversaciones, aquello dio un cambio, porque claro, ellos me dijeron, en nuestros grupos hay jóvenes, casi niños, porque claro, estaban mis hijos, estaban los hijos de Gabriel Molanta, estaban cursillistas de San José, amigos de Jesús Valls, estaba Jesús Valls, chicos todos entre los 15 y los 18 años. Y entonces ellos pensaban, estos son niños, ¿qué hacen aquí? Y entonces personas cursillistas, porque ya os he dicho que Mallorca pudo venir el que quiso participar en las conversaciones. Tenía que venir desde el principio al final, pero podían participar todo el que quisiera. Y entonces había personas que habían ido a cursillo hacía 3 meses, o hacía 6 meses, o hacía 1 año, y ellos pues esperaban encontrar doctores que explicaran y tal. Y entonces tenían esta decepción. Esto no era lo que los esperaban. Pero a medida que transcurrieron las conversaciones, con la aportación de todos, se consiguió un clima de verdadera amistad y diálogo. Y en torno a estos temas, estas pistas de despegue de persona, amistad, alegría, el criterio, ahora cito de memoria, ¿no? Amor, tal. En estas fechas, en el año 92, Francisco Forteza ya había publicado Historia y Memoria de Cursillos. Por tanto, muchos de los que asistieron ya habían leído Historia y Memoria y ya venían pues preparados para preguntar cosas y tal. Naturalmente allí pudo haber toda libertad para pedir lo que cada uno quería. No hubo ninguna restricción a nada. Todo estuvo en un clima de verdadera amistad y libertad. En este evento se realizó, como cosa curiosa, el traspaso oficial de OMCC de Canadá a Corea. Asistieron a las conversaciones, ahora que yo recuerde, estaban Seiba, estaba el padre Castón de Canadá y el coreano Pong, que fue el presidente de OMCC, que sustituyó a los de Canadá. Y ahí se aprovechó las
conversaciones para hacer este traspaso oficial, una cosa que era entre amigos, pero ellos lo aprovecharon para pasar los papeles de uno a otro. A la clausura asistió y estuvo en la presidencia don Sebastián Gallá, asistió a la clausura de las conversaciones. Sebastián Gallá y Eduardo fueron amigos siempre, no de acuerdo en muchas cosas, pero conservaron amistad. Yo os puedo decir que los últimos años de vida de don Sebastián y de Eduardo, porque don Sebastián falleció en diciembre y Eduardo en febrero. Yo acompañé personalmente a Eduardo varias veces a visitar a don Sebastián en su residencia de ancianos que estaba en Sóller, está a unos kilómetros de Mallorca, y entonces, de Palma, perdón, y entonces yo me acompañé varias veces y eso fue siempre con una cordialidad y muy bien. Bueno, ahí tenemos las conversaciones. Por tanto, lo que os decía, que con la aportación de todos, pues se consiguió un clima de verdadera amistad y de libertad y de diálogo. En el 97, fruto también de esto, se celebró en Corea un encuentro mundial y Eduardo fue invitado por el OMCC y desarrolló el rollo Carisma. En esta reunión de OMCC en Corea fue invitado por Uganda, que lo explicó el otro día esta chiva de Uganda, no me sabe el nombre, que estuvo invitado, Mary Dovan, estuvo invitado Jesús Valls, con la oposición del padre Cesario y de otros, pero era, pues, que ya sabéis cómo es, que tiene carácter, y dijo, no, yo he invitado a Jesús Valls y asiste y tal. Bien, esto fruto también de estas conversaciones. Tengo que deciros que yo creo que para Mallorca y creo que para el mundo, hubo un antes y un después de estas primeras conversaciones. Porque tuvimos esta oportunidad de conocernos con personas de todo el mundo, que ellos conocieran Mallorca, que conocieran la simplicidad. Las conversaciones fueron esta simplicidad de las cosas de Cursillos. Esto era lo que se pretendía, que todos los que participábamos descubriéramos que la simplicidad del cursillo, que profundizáramos en las ideas base, los cimientos de la mentalidad de cursillos, que son estas pistas de despegue, no discutir si hacemos antes el Vía Crucis o no lo hacemos, si hacemos antes aquel, no, profundizar en el carisma, en las bases, los fundamentos del carisma. Esto pretendía y yo creo que esto se consiguió. Tenemos que evitar, creo yo, en este después, dos tentaciones: buscar la diversidad sin la unidad y buscar la unidad sin la diversidad. Hemos de admitir que somos diversos, las personas, todos tenemos nuestras cadaunadas, pero esto no tiene que ser nunca un obstáculo para la unidad. Y la unidad no tiene que ser nunca uniformar y hacer que todos seamos iguales como las Coca-Colas cada uno hemos de respetar nuestra singularidad, nuestra personalidad, y hemos de poder compartir en amistad desde nosotros mismos, siempre respetando y considerando la dignidad del otro. El Papa, y con esto ya más o menos voy a terminar, hablando de la unidad, dice que la unidad es superior al conflicto. Esto significa que para que se logre el bien común hay que meterse en el conflicto, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de una cadena, en un proceso. El fin de esto ha de ser la unidad mayor y así la superación de las divisiones, los conflictos coyunturales que podamos estar atravesando, construir. La unidad significa recuperar tres elementos: la memoria de las raíces, la captación de la realidad presente y coraje para el futuro. Yo creo que esto dice mucho. La memoria de las raíces, la captación de la realidad presente y el coraje para el futuro. Ahí podemos buscar encontrar la unidad. Esto es del Papa Francisco. Momento actual, la pandemia. Creo, sinceramente, que las circunstancias no deben decidir por nosotros. Tenemos unas circunstancias.
nos condicionan, pero no tienen que decidir por nosotros. A veces no podemos cambiar la realidad, pero podemos elegir el cómo vivirla. De colores.